y vamos a determinar qué tejido estamos observando, ¿ya? Ese es nuestro objetivo en la parte práctica. Ver una placa y decir, esto es un tejido tal, este es un tejido intestino grueso, este es un intestino delgado, pero ¿por qué? ¿Ya? Ahora, ¿cómo se observan las placas histológicas, no? Las placas histológicas sufren un proceso para su observación, ¿ya? Todo inicia, voy a poner el puntero, ¿ya? Todo inicia con la obtención de la muestra que queramos observar, ¿ya? La muestra que ustedes se imaginen, queremos ver cómo es la tiroides, una muestra de tiroides, queremos ver cómo es el cerebro, una muestra de cerebro, queremos ver cómo intestino es una muestra de intestino, ¿ya? Generalmente para estudios histológicos y también para estudios patológicos, lo que se requiere del tejido es una biopsia. ¿Ya saben qué es biopsia? La extracción de un tejido de algo vivo, digamos. Obviamente es la extracción de un tejido vivo, pero básicamente es la extracción de una porción de tejido vivo, ¿ya? Queremos estudiar tiroides, no vamos a llevar toda la tiroides, sacamos biopsia de tiroides, bueno, no nosotros, ¿no? Pero de la tiroides se le extrae un pedazo de tejido y esa se manda al estudio, ¿ya? Entonces el primer paso es obtención de la muestra. Entonces queremos ver cómo es la tiroides, cómo es el intestino, sacamos una obtención de muestra. ¿Qué se hace con la muestra? ¿Ya? ¿Qué pasaría si nosotros esa muestra de tejido lo dejamos en la mesa una semana? A ver, lógicamente, ¿qué le pasa a nuestro tejido? Se descompone, se degrada, exactamente. Entonces el primer paso es fijación. Ya la fijación significa que vamos a evitar la degradación del tejido. Vamos a básicamente como congelarlo, entre comillas, no lo estamos congelando con frío, lo estamos deteniendo, ya estamos deteniendo. Esa fijación se hace con formaldehído, ¿ya? Ese formaldehído es el mismo líquido que se utiliza en el anfiteatro para mantener la integridad de los tejidos del cadáver, ¿ya? El mismo líquido, formol le dicen, ¿no? Pero el correcto de denominación es formaldehído. Entonces, a la obtención de la muestra le aplicamos o la sumergimos en formaldehído, ¿ya? Entonces, así evitamos que ese tejido se degrade, ¿ya? Después se le hace una inclusión, ¿ya? El término de inclusión básicamente es volver duro el tejido, que eso se hace con parafina, ¿ya? No es necesario memorizarse eso, pero para que sepamos cuál es el proceso. Entonces ya tenemos mi pedazo de tiroides, ¿no? Acá ya está fijada, ya está incluida en parafina. Ahora lo único que se hace es corte, ¿ya? Porque de todo este tejido nosotros queremos estudiar pequeñas láminas, ya pequeñas zonas microscópicas, entonces se tiene que hacer un corte. Ese corte que se hace en un aparato que se llama microtomo, ya es un aparato grandazo que solo tienen los laboratorios que hacen estos estudios, que básicamente agarra el tejido y lo corta en láminas finas, finísimas, ¿ya? Láminas muy finas de tejido, y esas láminas finas de tejido se las monta en un portaobjetos, ¿ya? Fíjense, estas son placas histológicas. ¿Pueden ver? ¿Ya? Fíjense que la porción de tejido es mínima y se colocó sobre un portaobjetos. El portaobjetos es esta lámina de vidrio. Entonces se hizo todo ese proceso. En este caso, fíjense, es intestino grueso. Entonces imaginamos que se obtuvo porción de intestino grueso, se la fijó en formaldehído, se la incluyó en parafina, se hizo un microcorte en el microtomo y una lámina de ese tejido delgadito se la asentó acá, ¿ya? Y después del corte, ¿qué dice? Incisión, exactamente. Los tejidos, nuestros tejidos son más o menos incolor, ¿ya? Las únicas zonas de color son las que dan los eritrocitos, las que dan los ciertos pigmentos de la piel como la melanina, es el único color que nosotros tenemos, ¿ya? Después las células no son coloridas. Entonces, y aparte, al sufrir el proceso de fijación y inclusión, pierden su color. Ya básicamente las láminas, la misma video, las láminas de tejido son blancas, ya no tienen color. Entonces, si nosotros agarráramos y lleváramos a microscopio, ni idea, veríamos nada. ¿Por qué? Porque no tiene color. Entonces, el último paso, después de haber obtenido el corte fino, se la pone acá y se utiliza tinciones. ¿Ya? Se hace una tinción. Y de esa tinción resulta que yo puedo observar de manera bonita el tejido y yo lo puedo observar en el microscopio. Ya de eso depende, de la tinción. Hay muchísimas tinciones. Ya no crean que este color de acá es el color del intestino real, ¿no? Esta es una tinción específica, ¿ya? Y dentro de las placas histológicas para la preparación hay muchas tinciones, demasiadas tinciones, ¿ya?
y cada tinción me resalta estructuras específicas del tejido, ¿ya? Hay tinciones que van a resaltar más el núcleo, hay tinciones que van a resaltar más los rodeos citoplasmáticos, hay tinciones que van a resaltar fibras reticulares, fibras elásticas, entonces tinciones para todo, ¿ya? Por ejemplo, las tinciones de Sudán resaltan tejido graso, que normalmente en una placa con una tinción normal no se ve, el tejido graso se va, se vuelve, pero si queremos resaltar podemos usar una tinción de Sudán, ¿no? Para resaltar tejido graso, ¿no? Entonces fíjense que las tinciones van a depender de la necesidad de lo que yo quiero observar en el tejido, ¿ya? Pero la mayoría, y ahí pueden ver esa tablita, fíjense que colorantes y tinciones hay muchas, ¿no? Verde de metileno, azul de metileno, pironina G, azul de toluidina, hay altísimos colorantes. Y esos colorantes a la placa le van a dar un color específico, ¿no? De lo que estamos viendo. Pero, de todas las tinciones que hay una principal, se la conoce como tinción rutinaria, ya es como la común, la que fija sí o sí se hace, que es la tinción de hematoxilina eosina, ya esta del centro, se la abrevia así, HE, hematoxilina y eosina. Es decir, para esta tinción se utilizan dos colorantes, ¿ya? Un colorante que es la hematoxilina y el otro colorante que es la eosina. Fíjense la hematoxilina, ¿de qué color tiñe la placa? Lila. Azul, ¿no? ¿Lo puede apagar un poquito, por favor? Ya. Ahora fíjense, la hematoxilina, ¿de qué color tiñe la placa? Azul. Azul. ¿Y la eosina? Lila. Un morado, un rojo, tal vez no, perdón, un morado intenso, ¿ya? Al hacer la unión de estos dos colorantes, la placa queda en un intermedio, ¿ya? A esa tinción se la conoce hematoxilina eosina. Todas las placas que tenemos en el laboratorio que van a ver son hematoxilina eosina, ¿ya? Esta tinción de hematoxilina eosina es la más común y la que me muestra de panorama general las estructuras que más me interesan ver en la placa, ¿ya? Pero si yo quiero resaltar otras estructuras, puedo usar otras tinciones, ¿ya? Ahora, el fundamento de la tinción se basa en dos cosas principales, ¿ya? Si los colorantes son basófilos o si los colorantes son acidófilos, ¿ya? ¿Qué entienden ustedes por acidófilo? ¿Qué es un colorante acidófilo? Va por ahí. Afinidad por lo ácido. Filo, ya cuando hablan de ese sufijo filo, es como afinidad por algo. Entonces los colorantes acidófilos tienen afinidad por estructuras ácidas del tejido, ¿ya? En nuestro cuerpo, ya más específicamente en nuestras células, ya las estructuras celulares tienen diferente pH. ¿Alguien sabe qué es pH? Potencial de hidrógeno. Es un potencial hidrogenado, lo que me dice si una sustancia es básica o ácida, o si es alcalina, que es lo mismo que básico, o ácido, ¿ya? Entonces en nuestro mismo cuerpo hay variaciones de pH, ¿ya? Por ejemplo, los lisosomas son más ácidos, el núcleo es más ácido, ¿por qué? Porque el núcleo contiene ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, ¿no? Entonces tiene sentido. Ahora, colorantes acidófilos van a tener afinidad por estructuras ácidas del tejido, es decir, que si yo hago una placa que está sin color, yo le echo colorante ácido, se van a teñir de intenso, de mayor intensidad, las estructuras que mayor cantidad de ácidos poseen, ¿no? Fíjense en cuestión de los ácidos, fíjense que resalta altísimo el núcleo, una tensión acidófila, ¿ya? Es decir, colorantes acidófilos hay varios, ¿ya? Pero ¿qué quiere decir acidófilo? Que tiene afinidad por estructuras ácidas de la célula o del tejido que estamos viendo. Y un colorante basófilo es lo mismo. Es un colorante que tiene afinidad por estructuras básicas o alcalinas del tejido, ¿ya? Entonces fíjense que cada uno como que apunta a algo más a lo que más es afín para teñirlo de mayor intensidad, ¿ya? Entonces si nosotros usamos estas dos tinciones, al final me queda la rutinaria, que es la hematoxilina eosina, ¿ya? La eosina es un colorante acidófilo, perdón, ¿ya? Le gusta teñirse con cosas ácidas. Y la hematoxilina es más o menos basófila, ya no es 100% basófila y le gusta teñirse con estructuras básicas. ¿Hasta ahí hemos entendido? Este es el fundamento de la tensión. Todo esto se basa en los colorantes. Los colorantes van a tener ciertas estructuras, ¿por qué? Por sus características químicas, ¿ya? A algunos les gustan más los ácidos, otros les gustan más los básicos, ¿ya? Entonces, en base a eso, es lo que yo al final resulto con mi placa histológica. En esta placa, en este tejido intestino, se le echó los colorantes y tiñeron
estructuras específicas en base a qué, en base a si tenían más ácidos o más bases, ya dentro del tejido. Ahora fíjense, dentro de nuestras células, bueno, de nuestros tejidos, ¿qué componentes son predominantemente básicos? ¿Ya? La heterocromatina, ya es un componente básico, es material genético, material nuclear no descondensado, ¿ya? Componentes citoplasmáticos, proteínas, etcétera, son principalmente aniónicos, ¿ya? Son basófilos. Y el material extracelular, es decir, todo el material que esté fuera de la célula, también es basófilo, predominantemente. Acidófilos, principalmente los filamentos citoplasmáticos, componentes membranosos celulares y las fibras extracelulares son acidófilos. ¿Ya? ¿Hasta ahí quedamos? Entonces, un colorante basófilo le va a venir a estas estructuras de acá y les va a teñir con intensidad. Y un colorante acidófilo a estas de acá con intensidad. Eso es lo que quiere decir básicamente. ¿Se entendió? Ya. Ahora, hay tinciones especiales, ¿no? Para resaltar cosas muy específicas. Tenemos la reacción de Paz, que es la reacción de ácido periódico Schiff, que le gusta teñir a hidratos de carbono. ¿Qué son los hidratos de carbono? ¿Algún hidrato de carbono que conozcan? Azúcar, almidón. Glucosa. ¿Ya? Hidratos de carbono también se conocen como azúcares, ¿ya? Pero más correctamente decir hidratos de carbono o carbohidratos, ¿ya? Cualquiera de los dos. Entonces, si yo utilizo la reacción de Paz en un tejido, las estructuras que mayor cantidad de hidratos de carbono tengan se van a tener de mayor intensidad, ¿ya? Un ejemplo claro de esto es los hepatocitos, ¿ya? ¿Alguien sabe qué albergan los hepatocitos de mayor cantidad? Glucógeno. Glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Polisacárido. ¿Qué es el glucógeno? ¿Qué es el glucógeno, chicos? A ver, vamos recortando. Ahí es donde se guarda toda la glucosa o sea, el hígado guarda la glucosa que tenemos, guardando como glucógeno. Como glucógeno. Ya, bien. Básicamente, nosotros obtenemos energía principalmente de la glucosa, ¿no? Hay otros componentes que nos dan energía, claro que sí. Pero cuando el cuerpo, por ejemplo, hemos tenido un buffet, ya nos hemos dado una comida buena, entonces nuestro cuerpo va a tener mucha cantidad de glucosa, ¿ya? Y el cuerpo, si nosotros estamos, por ejemplo, en reposo, no necesita tanta glucosa, entonces el cuerpo se dedica a almacenar el exceso, ¿ya? Entonces el exceso de glucosa agarra y principalmente lo lleva al hígado y a tejido muscular esquelético, ¿ya? Y en el hígado, dentro de las células hepatocíticas, las pone como una cadenita, agarra una glucosa, con otra glucosa, y así hasta muchas, y en total eso se forma una molécula de glucógeno, ¿ya? El glucógeno es la forma de almacenar glucosa en el organismo, ¿ya? Entonces, y la glucosa y el glucógeno, ambos son hidratos de carbono. Entonces, una tinción de Paz en un hepatocito, los hepatocitos se tiñen intensamente. ¿Por qué? Porque estos albergan gran cantidad de glucógeno. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos una tinción de Paz en un adipocito, ¿alguien sabe qué es adipocito? ¿Un adipocito qué es? Bueno, vamos a ir entrando a eso en todos estos temas. Un adipocito es una célula grasa, ya una célula de tejido grasa. Entonces, si nosotros hiciéramos una tinción de Paz en un adipocito, probablemente no se teñiría de mucha intensidad. ¿Por qué? Porque esto no alberga gran cantidad de hidratos de carbono, a diferencia que lo hacen hepatocitos, ¿ya? La reacción de Paz destaca principalmente hidratos de carbono. La reacción de Fulgen destaca principalmente el ADN y lo tiñe de color rojo, ¿ya? Si nosotros quisiéramos ver la disposición del ADN en un núcleo celular, podríamos utilizar reacción de Fulgen y destaca el ADN, una tinción roja intensa, ¿ya? ¿Hasta ahí hemos entendido? Son tinciones especiales. Ahora, no es el único método de estudiar histología, ¿no? Hay otro que se conoce como inmunocitoquímica, ¿ya? Esto es un poco más complejo, pero a ver, si no entienden, repetimos. Los anticuerpos son moléculas de defensa, ¿no? Claro que sí. Esos anticuerpos se caracterizan por ser selectivos, son como misiles teledirigidos, ¿ya? Si yo tengo un anticuerpo que ataca a alguien específico, va a ir específicamente a la persona que quiere atacar, ¿ya? Ahora, se utiliza inmunocitoquímica para detectar antígenos específicos y a esos anticuerpos se les ponen colorantes fluorescentes, ¿ya?
Es decir, por ejemplo acá, fíjense en esta imagen de acá, lo que dice el estudio que hicieron, está en su libro de Ross, es que estaban buscando el cromosoma 21 del núcleo celular. Entonces formaron anticuerpos que detectan el cromosoma 21 y a ese anticuerpo le pusieron un colorante fluorescente. Entonces el anticuerpo, como es como un arma teledirigida, va a buscar al cromosoma 21 y se apega a él, ¿ya? Y eso, el colorante fluorescente se puede observar en un microscopio de campo oscuro, ¿ya? Entonces fíjense, acá se puede ver el cromosoma 21, un par, ¿ya? Normal. Pero fíjense acá, el cromosoma 21, hay uno de los pares que tiene 3, ¿ya? Entonces una trisomía 21. Detectaron con este estudio que este organismo presenta trisomía 21. ¿Por qué? Por la trisomía del par 21. ¿Y cómo lo detectaron? Con inmunocitoquímica, ¿ya? Es medio interesante, pero estos obviamente son estudios caros. Ahora, el estudio de la microscopía, ¿ya? Lo que nosotros vamos a ver, este señor de acá, se llama microscopio óptico. Ya hay varios tipos de microscopio, hay artísimos, ya hay unos mucho más sofisticados que nos permite ver mejor. Ya, pero este es como que el más estándar, ya el más común. Cuando nosotros veamos una placa histológica, lo que nosotros tenemos que meternos bien en la cabeza es que son cortes microscópicos, ¿ya? Es como si nosotros agarramos una naranja y la partiéramos o la cortáramos de diferentes ángulos. Lo que yo voy a observar de la naranja nunca se va a ver igual a otro corte que haga. ¿Se entiende, no? Eso es lo que quiero que se metan en la cabeza, porque muchos cuando están estudiando histología ven las imágenes del libro y ven el microscopio y dicen, ¿por qué no se parece? ¿No? ¿Por qué no está igualito? Nunca se va a ver igual, jamás, ¿ya? ¿Por qué? Porque son cortes microscópicos, estamos hablando de cortes finísimos, ¿ya? Si yo corto en un segmento y más abajito otro segmento, la imagen que me da son dos imágenes distintas, ¿ya? Entonces lo que yo quiero que ustedes se graben en la cabeza es que en microscopía las imágenes nunca son iguales, ¿ya? Pero obviamente las características histológicas son similares. Por más que yo haga un corte, no se pierde la característica histológica. Sí se perderá la imagen que yo quería ver, pero las características siguen presentándose. Ese es el ejemplo de la naranja y acá vemos un ejemplo con el riñón, ¿ya? Estas son placas de riñón, específicamente son corpúsculos globulares, ¿ya? Fíjense que dependiendo del corte histológico, el corpúsculo se ve. Fíjense que acá se ve pequeño y acá se ve grande. Yo no voy a decir que esto está mal, porque está pequeño, no. Simplemente es el corte que lo ha hecho ver diferente, ¿ya? Entonces, en microscopía, nunca los cortes se ven iguales. Peor al libro, ¿ya? Del libro se escoge las placas más bonitas, ¿ya? En el microscopio lo que hay. ¿Se entiende, no? Entonces, nunca pueden ver una placa igualita a la del libro, ¿ya? Sí, sí tiene similitud histológica, pero no se ve igual. ¿Se entiende, no? Y por último vamos a hablar del microscopio, ¿ya? Este de acá se denomina microscopio óptico. El microscopio óptico, fíjense que tiene varias partes, ¿ya? Pero la dividimos más técnicamente en sistemas, ¿ya? Tiene 3 sistemas, un sistema mecánico, un sistema, ahorita vamos a hablar acá, un sistema óptico y un sistema de iluminación, ¿ya? Fíjense que el sistema mecánico tenemos el tubo, el brazo y la base, ¿ya? O el pie también. En el sistema óptico tenemos los objetivos y los oculares. Y en el sistema de iluminación tenemos el condensador y el diafragma, ¿ya? Ahí queda la parte teórica, ¿ya? Ahora sí vamos a hablar del microscopio, vengan acá, todos.